Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo, un top en el que comenzamos a resumir los mejores perfumes del año. En esta ocasión vamos a comenzar a hacer ese resumen por lo que es franjas de países, las marcas, su país de origen, y luego tendremos el resumen final seleccionando los que más nos gustan. Hoy nos vamos a ir a los mejores perfumes del año 2023 de Italia, las marcas italianas que nos han presentado muy buenas creaciones con las que estoy satisfecha. Esto por supuesto está siempre dentro de mi gusto personal, el cual por supuesto variará dependiendo de cada uno de vosotros, por lo que siempre os invito a opinar cuáles han sido marcas italianas, marcas italianas. Vamos a restringir la opinión a ello. Vamos a empezar ya, porque ya está claro a por lo que vamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar por Prada. Sí, Prada es italiana. Bueno, Prada, aquí lo tenemos, Prada Milano, nunca mejor dicho. En este año 2023 nos sacó una nueva versión del primer Paradox. Paradox entra en el año 2022 y en el año 2023 entra este Paradox Intense, en el cual, bueno, por supuesto el primer Paradox conquistó muchos olfatos, una fórmula, diríamos, sencilla, bonita, agradable, fácil de llevar. Este año en este Prada nos complican un poquito su conjugación olfativa. Sí, sigue siendo un perfume de mucho nerolí. Nerolí, esencia de nerolí, donde se centran los aromas. Después le pone toquecitos frescos de bergamota, un pequeño contraste floral de jazmín, pero luego lo complican absolutamente todo. Nos dan un perfume con más cuerpo, más gracia, más olfato al que hay que poner, porque además le ponen dos tipos distintos de vainilla y distintas notas sintéticas, las cuales hacen que sea un perfume ya no solo de esencia de nerolí, sino que nos dan otro cuerpo, otras sensaciones, sobre todo en el cuerpo de cada persona. Por supuesto, las reseñas de cada uno están en el canal. Allí en el vídeo, en la reseña unitaria de Paradox Intense, os cuento detenidamente qué son esas moléculas sintéticas, las cuales van a ser muy importantes en el cuerpo de este perfume. Pero deciros, en este caso, ya no es un perfume para todos los públicos, es un perfume intenso, fuerte, potente, que marca cuerpo. Y desde luego en este Paradox Intense, Prada lo redondea mucho más y nos hacen un perfume, por lo menos a mi opinión, mucho más especial que el primero. Y me gusta, por supuesto, muchísimo más. Uno de los mejores perfumes de la línea Born in Roma Valentino nos lo han presentado este año 2023. En el que, por supuesto, a ver, Valentino, los Born in Roma nunca han sido complicados. Dulces, frutales, agradables, juveniles, un poquito de todo, ¿verdad? Muy ricos, es cierto, muy llevables. Pero este año también nos presentan Born in Roma Intense. La versión intense de este perfume femenino, que es potente, dulce. Lo combinan una potente base de jazmín y vainilla. Jazmín avainillado, muy rico, muy especial, con una potencia muy importante del jazmín, por supuesto que sí. Pero tiene luego una base, un fondo de perfume donde tiene ámbar y benjuí, que le van a dar la personalidad muy importante a este perfume, que resulta floral, dulce, avainillado, muy rico y que tiene un agarre en la piel que lo flipas. Bueno, efectivamente, para mí, aunque el resto de perfumes de Born in Roma son muy llevaderos, son perfumes que yo siempre diría muy juveniles para todas las edades y demás, en esa combinación de jazmines y vainilla lo han hecho mucho más redondo, mucho más rico. Y si te gusta además los perfumes intensos, tienes que probarlo, tienes que descubrirlo. Es chulísimo. Uno de los perfumes, hay dos perfumes para esta selección que, como estuve haciendo fotografías para Instagram, no los he encontrado, pero os los pongo por aquí para que los tengamos en cuenta. Ya los sacaré para siguientes top. Por un lado, el perfume económico, porque nos va a salir muy baratito, que es Green Tea Cactus, el Green Cactus de Benetton, el que es femenino, pero que yo lo pongo muy en la línea unisex. Perfume
que se basa en las notas del cactus, diríamos, como os digo, de tipo unisex, económico, que han arriesgado con tipos de aromas que hacen que este perfume sea chulísimo, de un aroma muy rico y que no viene a parecerse a otros, no es un tipo clon ni nada de eso. Nos lo componen aromas que ese verde especial, porque el aroma de ese cactus no se parece a la hierba ni nada parecido, hace que sea riquísimo, junto con tonalidades de ciruela, notas de nectarina, tonos florales de jazmín y fresia y un fondo amaderado de amberwood y cedro. Merece la pena descubrirlo, merece la pena probarlo. Oye, sirve para hombre y mujer, toda época del año. No he probado el masculino, pero estoy pendiente de ello porque efectivamente aquí Benetton nos ha descubierto un fabuloso perfume que tienes que probar. Tipo verde, frutal, especial, es que no tiene parecido. Es que es muy especial en su aroma y por eso merece estar en esta lista de los mejores perfumes italianos de este año. Vamos con Trussardi. ¡Caray, Trussardi! Tonta de mí, pensaba que Trussardi era de Reino Unido, pero no me he equivocado. Oye, poquito a poco todos aprendemos, ¿verdad? Bueno, pues Trussardi, de la línea Trussardi de Trussardi, efectivamente. Qué ricos perfumes, qué bien combinan las notas, qué rico huelen. Probé el perfume y ya lo he visto que está apareciendo los 30 mililitros. Luego cambian los precios. Lo he visto a 18 euros. Digo, este me lo tengo que comprar porque huele fenomenal. Vamos a encontrar Trussardi Ruby Red. Aquí lo tenemos. Qué bien combinado esas frutos rojos. Aquí de por sí nos dicen frutos rojos, pero vemos en la fotografía de los ingredientes que son frutos rojos y además cerezas. Combinan frutos rojos de una forma muy rica, pero luego le ponen las especias de la canela, más flores como el ylang ylang y la orquídea, flores que tienen una personalidad arrolladora, impresionante, deliciosa, y luego con un fondo de pachulí. No lo noto como un perfume más de frutos rojos, sino que tiene una combinación tipo exótica, femenina, muy atractiva, muy atrayente, que me ha gustado muchísimo y por eso, aunque Trussardi está entrando, pero parece que le cuesta agarrar en lo que son los perfumes más hipeados, más hablados de ellos, pero está haciendo en esta colección cosas muy bonitas. Probadlos, que como os digo, por ejemplo, este Ruby Red no sale nada mal de precio y merece la pena descubrirlo mucho. Vamos con Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Ya sabemos, cuando terminan las navidades del 2022, enseguida empiezan a aparecer los primeros perfumes que van encaminados a lo que va a ser la primavera-verano. Y Dolce & Gabbana me sorprendió muy mucho. Este es otro de los perfumes que saqué para hacer fotografías y no he traído la botella, pero la tengo, la tengo. Si no, míralo en la reseña del perfume. Bueno, pues Q de Dolce & Gabbana me sorprendió. Este perfume, de por sí me conocéis. Muchas veces otro perfume de limoncito dulce o de naranja o cítrico en general, a veces no me resulta nada emocionante, no me llena las expectativas porque a veces pues me da la sensación de otro perfume de limón. Sin embargo, aquí combinan el perfume de Q con notas absolutamente muy ricas. Lo que nos dicen, limón, naranja sanguina, cereza, heliotropo, más lo que nos cuenten aparte. El resultado al final es de un perfume cítrico, pero con una sensación o una combinación que nos va a dar sensaciones ligeramente frutales, ligeramente florales. Tiene una salida cítrica con un toquecito elegante. Es ahí a donde voy. No es otro perfume cítrico más refrescante de verano, sin más, ¿no? Esas ediciones especiales de limoncito y fuera, sino que tiene una combinación frutal, floral, que hace un perfume de verano, un perfume fresco, elegante, refrescante, pero con una sensación que dices, wow, esto es prácticamente ese estilo italiano, estilo mediterráneo que nos llena el olfato y me satisface especialmente este tipo de aroma. Y por supuesto, si os gustan los perfumes cítricos, pero con ese toquecito muy especial, os lo recomiendo mucho.
Otra marca, pero que se repite en esta selección porque entra mucho de mi gusto olfativo. Prada, volvemos a Prada, y efectivamente Prada nos presentó una nueva versión de las infusiones de Prada. Si entendemos o hemos conocido o no la colección de las infusiones de Prada, las infusiones de Prada se centran en aromas, es decir, infusión de iris, huele a iris. Infusión de flor de azar de naranjo, ¿a qué huele? Flor de azar de naranjo. No tiene absolutamente ninguna complicación con respecto a ello. Pues sacaron una infusión que de por sí, de primeras, ya me llamó mucho la atención, poderosamente, que es Prada Fig. Aquí está la Prada de higo e higuera. De por sí pone de higo, pero yo digo higo e higuera. Notas que nos cuentan: higo, higuera, mandarina, galvano o resina de almáciga. De por sí te puedo decir que para que te guste este perfume, también perfume unisex, hay que darle fuerza a esos perfumes que podemos usar absolutamente todos. Es un perfume, para mí, maravilloso, pero que tiene ese pero, cuidado, te tiene que gustar la madera de higuera y la nota de la fruta del higo. Si lo compras pensando que va a ser sola y únicamente una fruta del higo, puede que no te guste del todo porque tiene esa parte amaderada de madera de higuera, por lo cual te tiene que gustar ambos aromas. A mí me gustan, a mí me encantan, y poder sentir lo que es ese aroma, tal cual, higuera e higo, me encanta. Se sale de lo normal porque el higo así tal cual o la madera de higuera no son notas súper utilizadas en los perfumes, pero si te gusta algo distinto y especial es alucinante, huele riquísimo, no es para todas las ocasiones, pero para quien busca algo diferente, por supuesto que sí. Bueno, y la sección final prácticamente va dedicada a, para mí sería el ganador de este país, que es Dolce & Gabbana. Entrando ahora en ambos perfumes, tengo que decir que parece que Dolce & Gabbana se ha puesto las pilas este año 2023 a la hora de llamar la atención con respecto a sus perfumes. Por supuesto también en la moda, porque si echamos un ojo, Dolce & Gabbana se está poniendo mucho las pilas en llamar nuestra atención visual y decir: aquí está un referente de la moda y el estilo italiano, estilo mediterráneo, pero con mucha clase y mucho estilo. También en los perfumes, llamando la atención y creando cosas bien bonitas, aunque sean por un lado flankers o nuevos perfumes. Yendo a por ello, desde luego Dolce & Gabbana es el ganador de este vídeo. Por un lado tenemos Dolce Violet, que lo encontramos en la colección de los Dolce. Seguramente muchas de vosotras habréis probado alguno de esta colección. Dolce Violet se centra en ese delicioso, maravilloso, incluso clásico aroma de la violeta, dándole un giro, una vuelta de tuerca para que el aroma de la violeta, que muchos conocemos de muchos perfumes anteriores, se vuelva actual, incluso juvenil, delicioso, una violeta dulce con frutos rojos, deliciosa. Este perfume contiene dos tipos distintos de violeta: la violeta normal, que todos conocemos, y la violeta turca, el ciclamen, combinados con casis, notas frutales muy importantes junto a esta violeta, las grosellas y la pera, y un fondo dulce de vainilla de Madagascar y almizcle. Es ese floral de violeta clásico rejuvenecido, una violeta encantadora, deliciosa, juvenil, tan casual como con un ligero toquecito elegante. Es deliciosa, es para todo tipo de época del año, que merece muchísimo descubrir, sobre todo aquellas que, bueno, no se parece a otros Dolce, porque cada Dolce de Dolce & Gabbana tiene aromas distintos, pero este, si te gustan los tonos de violeta o ese tono clásico, disfrutas de los clásicos de violeta, pruébalo, es delicioso. Y broche de oro para este año, que madre mía, ¿lo llegan a sacar? No, está muy bien sacado este año porque estas navidades estoy segura de que va a arrasar. Por supuesto, como digo en la reseña, que la tenéis en el canal y si queréis os la dejo por aquí flotando, este año este perfume va a arrasar en ventas hacia las navidades. Por supuesto, se trata de Devoción de Dolce & Gabbana.
Muy bien dicho, una de nuestras chicas, una de nuestras seguidoras que dijo, el frasco es sencillo, un ladrillo de cristal, como digo yo, para que resalte más todavía ese corazón de la devoción, del amor, ¿verdad que sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con este perfume, con algo sencillo, no tan sencillo, porque ya empiezan a declarar las notas, encontramos algo que es delicioso. Habrá quien le guste muchísimo, que le enamore a primer olfato y otras que digan, bah, no es lo mío, como siempre pasa. Este perfume tiene limón escarchado, vainilla, panetone, notas de ron e incluso esa sensación, como hemos comentado, de las pasas dentro de ese panetone. Es dulce, es un limón dulce que se va convirtiendo en un bollo caliente recién salido del horno, que cuando abres el horno llena absolutamente todo el espacio y huele, ahí dices, mi madre ha hecho un bizcocho con ese olorcito de vainilla que huele impresionante, o huele como esa panadería italiana cuando en Navidades se están preparando esos panetones a primera hora de la mañana, abres la puerta y huele a esa bollería recién sacada, recién cocinada. O sea, es un gusto para el paladar, un gusto cuando te lo pones y la gente dice, es que hueles para comerte. Esa es la expresión que se emplea en tantas ocasiones cuando abrazas a alguien y te huele, cuando saludas y te huele, les llega tu perfume, que es alucinante. Este es el broche de oro que desde luego Dolce & Gabbana quiere hacer ese cierre de año por todo lo alto con perfumes de mucha calidad y más aún una calidad que nos va a enamorar olfativamente. Estos amores míos son los perfumes que quería proponeros para este año. Tenéis un poquito de todos los precios para quien quiera probar y descubrir. Económicos como los de Benetton o Trussardi, que este Trussardi sale muy bien de precio. Perfumería que vamos a encontrar prácticamente a pie de calle en todas las perfumerías sin ser difícil de encontrarlas, por lo menos para probarlas. Aquí tenéis absolutamente para todos los gustos, quienes os gusten más florales, más dulces, intensos o suaves. Bueno, la mayoría son intensos, pero bueno, ahí lo tenéis. Y por supuesto, ya lo sabes, todas las reseñas de estos perfumes las tienes publicadas en el canal por si quieres saber duración, intensidad y más centrados en la descripción de las notas y demás e impresiones. Todo lo tenéis en el canal. Mil gracias por acompañarme en este vídeo. Os mando un beso enorme y gracias por vuestra compañía. Un beso enorme. Hasta pronto.